Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que estés viendo este contenido. Bienvenido de nuevo al episodio número 5 de Wordonomics y Geopolítica, Economía y Geopolítica para Novatos. Eh, Vamos a abordar la actualidad en las coyunturas internacionales, las más importantes. Tenemos bastante carnita que deshebrar. Tenemos, por ejemplo, ahorita a Ucrania todavía en boga, no sabemos exactamente cuál va a ser el acuerdo en el que va a terminar todo esto. Y tenemos, por otra parte, a Rusia y Ucrania también intercambiando madrazos. Ya no sabemos si sí realmente hay ganas de acabar con Ataques esto. con drones, La madrugada del día de pues ayer parece lejano, ¿no? parece Parece, lejano que se acabe, pero no sabemos parece, exactamente. Hay como hay sí, unas intenciones es que cantadas de terminar el conflicto, pero no sabemos si realmente son genuinas. pues, digo, ya tiene sustituto, ¿no? Sustituto perfecto Ucrania, ¿no? Toda la Unión Europea que se está aliando con ellos y que están en el rearme y apoyándolo, pues digo, si Estados Unidos no le quiere entrar, pues ya encontró quién le dé el espaldarazo, ¿no? Entonces también sigue en ese movimiento, pues ya no sé si es para, como dice el viejo adagio ese de rascarle los parámetros al tigre, ¿no? Pero bueno, veremos qué sucede, ¿no? Tenemos pues el conflicto de Gaza que se sigue recrudeciendo un poco. Israel, como siempre, pasándose de lanza, cortando el suministro de electricidad a la franja de Gaza y la entrada de la ayuda humanitaria prohibida por parte de Israel desde la semana pasada, agravando la crisis humanitaria. Eh, Se descubre una fosa común de decenas de palestinos asesinados, cosa que no es menor y que también en México está pasando, pero eso no lo digan en voz alta porque se enoja la presidenta. Este, Tenemos también aquí este asunto de Siria, que Sí, parece ser como resulta que de repente aparecieron tan crematorios, fosas, sí, 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 ¿no? claro, o sea, como que ahorita es como el estándar ahorita de la industria de la violencia y de las armas de fuego, ¿no? O sea, digo, ya las fosas clandestinas, digo, pero los crematorios, estos existentes en varios propiedades, que incluso la de Guadalajara ya había sido confiscada, ¿no? Y volvió a entrar el crimen organizado, pues ahí, claro que ya no sé si el contubernio o la amenaza está más presente que nunca, ¿no? En cuanto a toda esta situación que se está presentando en México, ¿no? Que es muy similar a lo que está pasando pues, del otro lado del mundo con los israelitas, ¿no? Y los palestinos también. Y tenemos, por ejemplo, por otro lado, el asunto de Siria, que ya lo habíamos platicado whatsappeando tú y yo, que parece ser que es como la moneda de cambio de los acuerdos subrepticios que están llevando a cabo ya Vladimir y Donaldo, porque tenemos ahí muy claro que desde que Al-Assad salió del país y de que Rusia como que destensó este asunto de las milicias rebeldes que estaban en contra de Assad, y dejó de apoyar al gobierno de Assad. Parece ser que es como una forma como de moneda de cambio en la que y de ahí también podemos basarnos en varios tweets donde se asegura que hay un acuerdo ya para que Rusia empieza a mover sus piezas en Europa del Este, lo cual ya parece ser que empieza a vislumbrarse en el horizonte. Ya empezamos a tener problemillas por ahí en Rumania, ya tenemos ahí problemillas en varios países de Europa del Este que ya están poniendo las alarmas, porque parece ser que pues se acabó el bono democrático post-soviético. No sé, ¿tú qué opinas de eso?
Pues sí, sí. Lo que pasa es que ya no sé si Rusia, qué tanto se quiere enfocar a un frente, porque por otro lado, ahora con todo el conflicto que ha sucedido en Siria, siempre se había visto un intercambio entre sirios y chechenios. Había un círculo ahí de visitas entre sirios terroristas y chechenios terroristas, ¿no? Y tal vez el liberarse de esa parte de Rusia, yo no sé si sea realmente algo que quiera, ¿no? No sé si en ese intercambio de que hemos hablado de que va a suceder con un bono o no sé si un bono, sino algo de congratularse con Estados Unidos en el sentido de dejar un poco esa área a Israel y enfocarse otra vez hacia la Europa central. Que no sé si del todo la vaya a dejar, precisamente porque pues, sabemos que hoy la parte siria, ¿no? Hablemos de tres palabras que lo pueden identificar muy bien, ¿no? Rusia, sectarismo y la yihad, ¿no? Entonces, también eso implica varias cosas que en el camino y que es los que se ha encontrado Rusia en Chechenia, que es el extremismo o fundamentalismo islámico, que hoy regresa de alguna manera también a Siria, que siempre ha habido esa hermandad en cuestión terrorista. No sabemos y tal vez veamos más adelante cómo se define realmente esa parte y pues lo que habíamos platicado hace dos episodios, ¿no? La idea es expulsar a todos los palestinos, a todos los musulmanes de esa zona y recolocarlos un poco ahí en Egipto, ¿no? Entonces, También está sí esta idea es, del sí es gran Israel, ¿no? ¿cómo decirlo? Pues de alguna... ¿Mandé? Está esta idea del gran Israel, que de repente por ahí aparece uno que otro tuit ahí medio Sí, conspiranoico, pero que también es medio, está como que falta un poquito de seriedad en ese asunto, pero siento que por ahí va la cosa, o sea, no está tan alejado ni tan errado. sí. No está nada alejado, ¿no? Es buscar otra vez, pues, volver a tener los territorios que tuvieron, ¿no? Desde su expulsión y regresar a esa grandeza, ¿no? Al gran Israel. Entonces, pues vamos a ver qué sucede en esa zona. Todavía hay mucho conflicto. Lo que sí es que el sectarismo en Siria no está ayudando nada. La invasión extranjera o milicia extranjera que también se ha visto presente, por ejemplo, de Arabia, ¿no? De otras, de Rusia y de otros lares, pues tampoco ayuda mucho, ¿no? Estados Unidos, Turquía, por ahí no ayuda mucho, sobre todo en el afán de pues, encontrar la paz. Y pues bueno, hoy el líder o el gobernante o presidente o representante sirio, pues se le reconoce como un ex yihadista, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué sucede en esa parte del mundo. Todavía siendo pieza. Bueno, y tenemos también por otras regiones del mundo, como ahorita el Congo, que también ahí tiene una especie como de guerrilla étnica o de razones étnicas, que todavía no lo entiendo muy bien, no he vislumbrado cuáles son como los argumentos y los fundamentos de esa guerrilla. Y Azerbaiyán también ahí anda como prendiéndole fuego a todo este asunto. Y pues vamos ahorita también con el pleito casado que trae Canadá con Trump. Algunas provincias de Canadá ya con este nacionalismo canadiense exacerbado, ya declarándole pues prácticamente una guerra comercial abierta, eh, también teniendo como en cuenta como todas estas dificultades que puede tener Estados Unidos para la hora de sustituir energéticamente eh,
la administración del flujo eléctrico, de la energía eléctrica, y pues, se pueden meter en problemas serios, pero sí es como una manita de puerco bastante interesante. Es un choque de trenes, pues, no sé si tan peligroso, pero sí es como un choque de trenes que puede traer graves consecuencias para ambos países. No sé tú qué piensas. Bruce, digo, el único que ha levantado la voz y con firmeza, claro que tiene una moneda de cambio muy importante, que es la electricidad para 4 estados norteamericanos, que es Doug Ford, que es el primer ministro de Ontario. Es claramente que su moneda de cambio es bastante, al igual empezó retirando licores estadounidenses de todas las vinaterías en la provincia, ¿no? Como un llamado de atención o un grito a esa política totalmente arbitraria, y posteriormente se va hacia la luz, ¿no? Diciendo que si Trump duplica los aranceles del acero y del aluminio, él va a triplicar la tarifa de suministro eléctrico a estos Sí, sí, estados, ¿no? sí. Minnesota, Michigan y Nueva York. Y industrial, pues bastante interesante, que podría dejar paralizada una gran parte de la industria y sobre todo, del mundo financiero, eh, sin actividad, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido se da un paso atrás Trump, diciéndole, no somos machos, pero somos muchos, ¿no? Tenemos con qué ponerte al tiro, ¿no? ¿No? Inclusive, pues ya por primera vez sale a relucir que puede haber una recesión en Estados Unidos con esta política totalmente cerrada, de una economía cerrada, tratando de ser una política de economía cerrada, que según esto ayudaría para el despegue, ¿no? Está medio Según. raro ahorita, pero Yo no lo veo así por toda la parte que está implementada de mercado. sí, está medio raro. Yo también lo veo un poco como suspicaz todo esto, pero tampoco los descarto porque sí creo que hay un problema grave de deuda en Estados Unidos, ¿no? Eh, y pues tenemos también en Corea del Sur que, Sí, no. pues, bueno, dale, dale. Ok, tenemos en Corea del Sur al presidente Yoon Suk Yeol, que fue Por ejemplo, liberado. sí, Creo que está desfasado el audio, ¿va? se está, como que hay intermitencia hoy. Sí. Bueno, le doy yo ahorita con esto de lo de Corea del Sur para terminar de hacer como un resumen global. Está este asunto del Corea del Sur del presidente Yoon Suk Yeol, que fue liberado tras casi 2 meses de haber sido detenido, y luego de que un tribunal cancelara su orden de arresto, permitiéndole enfrentar el juicio por rebelión sin estar en prisión. También ahí en Corea del Sur tenemos de lo que habíamos hablado la vez pasada, de que Bueno, estos tigres asiáticos andan ahí ya tomando otra vez relevancia en el marco de la geopolítica, andan retomando también su papel de protagonismo, y pues no es la excepción Corea del Sur, ¿no? Que es uno de los principales productores de la industria automovilística, y ahí hay muchos intereses también en juego. ya lo habíamos platicado, ¿no? Corea del Sur tenía ahí un papel protagónico, inclusive es el único país asiático abiertamente que apoya a Ucrania, ¿no? Inclusive que ya habíamos comentado que había hasta cambiado un poco toda la parte legal y toda la parte de normativa y leyes que prohibían el suministro de armamento
sin embargo, lo modificó en cierto sentido para darles ayuda a Ucrania, ¿no? Entonces, pues, Corea otra vez está tratando de posicionarse también de como motriz, ha crecido muchísimo, este, telefonía, software, otra vez, como lo dices, pareciera que quisiera restablecer esa zona de los tigres asiáticos, ¿no? Que pues, al final de los 90 pues, tuvo mucho auge, ¿no? Y claro, hoy vemos muchos de ellos en una posición para poder elevar, ¿no? Ok, y pues por último tenemos este asunto del CryptoGate de Argentina, que sigue dando mucho de qué hablar. Y también todas estas actuaciones de Javier Milei en contra de la ideología de género. Muchas organizaciones feministas también cuestionaron los datos oficiales de la República Argentina sobre feminicidios. Y además Elon Musk recibió una motosierra de Milei durante una conferencia conservadora en Estados Unidos. Todos estos actos performativos que están dando como hasta si cauce a todas estas inquietudes ideológicas que se están dando en el mundo post-woke, en el que nos despertamos el 20 de enero de 2025, ¿no? Hoy la línea en Latinoamérica la vemos, hay un eje, ¿no? Estados Unidos, Salvador y Argentina, pasando por las tres partes del sur. Esto despierta precisamente que, que la ultraderecha definitivamente quiere otra vez posicionarse en el continente, toda esta ideología que de alguna manera ha permeado pues a la niñez que todavía no tiene todos los elementos dispensables para poder tomar una decisión en cuanto tal vez su preferencia, ¿no? Su género sabemos que puede ser es hombre o mujer, su preferencia, ¿no? Y el bombardeo ha sido tan abierto que creo que en ese sentido esta limitación o volver a no ser vetado, pero sí tal vez un poco más exclusivo de esas minorías, no tan abierto hacia las mayorías, pueda realmente pues volver a agarrar y establecer otra vez el núcleo familiar latinoamericano, que queramos o no, se había ido rompiendo de alguna manera. Inclusive, por ejemplo, hoy en Argentina, de repente aparecieron muchísimos programas y muchos podcasts relacionados con esta parte ¿no? Entonces, sí ha sido bastante importante cómo el posicionamiento desde arriba, podríamos decir, desde la alta jerarquía, hacia abajo, hacia la mayoría, pues ahora le podemos decir que pues es el WOC2, ¿no? El WOC2, ¿no? Entonces, Sí, diferente de la es como mayoría en el donde woke del anti-woke, más bien, ¿no? respetamos. Sí, sería como esta Pues no tanto si la antigua, o uh-huh. también un despertar, ¿no? Es otra vez despertar, oye, somos la mayoría. Uh-huh. O podríamos. Ok, pues bueno, de estos resúmenes tenemos también el asunto de la salud del Papa, que también ha estado fluctuando ya, estamos como que esperando que nos den una noticia
ahí medio grave ahí, y estamos esperando que como que haya este cisma en la iglesia, ¿no? Que ya está desde hace varios años, como que ya en espera, mucha gente está esperando esto. Sí, creo, sí, digamos que solo estamos esperando la noticia, ¿no? El deterioro de la salud del Papa Francisco pues, es notoria, ya se le ve muy limitado en muchas de sus tareas, o sea, un retiro anticipado para que pase sus últimos días, yo creo que tranquilo, y pues es por, ¿no? Dicen que también está muy relacionado con la ultraderecha, el fenómeno y la línea que se está dando también un poco en Europa, en la Unión Europea. Entonces, sí, eh, veremos quién es, veremos la trayectoria y cómo, ¿no? Como jefe de la Iglesia Católica, que pues el Francisco había sido muy mediador ya había sido con una política, porque sí es una política muy austera, ¿no? ¿No? Muy de, eh, de tanto lujo, un poco muy parecido a Juan Pablo, ¿no? Creo que cada vez la autenticidad del cargo ha sido aplastada y pues veamos ahora con el sucesor que sucede, valga la redundancia, ¿no? Bueno, ya regresamos ahorita a su podcast de confianza, después de unos pequeños problemas técnicos porque no estaba fluyendo adecuadamente la conversación, cosa que nos extraña mucho y que nos incomoda un poco porque a veces esa retroalimentación es lo que es lo más sabroso del podcast, ¿no? Eh, pues bueno, tenemos este asunto de que, bueno, antes de tomar el asunto de Estados Unidos, quiero también como retomar el asunto del 8M. Y siento que también hay muchas cosas que analizar. Siento que también está perdiendo, no relevancia, pero sí es como el protagonismo va como en declive de este día, lo cual no celebró. Yo creo que hay cosas muy importantes que hay que seguir señalando de esta conmemoración, pero se desvirtúa la verdad, lamentablemente, por muchas conatos de violencia que se llegan a dar, etcétera. Eh, y creo que es importante que se redefinan mucho las líneas ideológicas del 8M, porque creo que sí llegan al 2025 con un desgaste bastante serio, sobre todo porque hay una parte contestataria a todo el discurso del feminismo y sobre todo una parte muy claramente o abiertamente confrontativa contra el asunto del feminismo radical que tiende a llegar a la misandria. No sé tú qué opines de eso. Sí, realmente pareciera que se ha borrado la raíz o el fundamento del movimiento que inició con el lema Bread and Roses, ¿no? Bread, que significaba o estaba relacionado con tener un mejor salario, ¿no? En las fábricas, no solamente para las mujeres, sino también para los niños, y que las rosas significaban mejores condiciones laborales, ¿no? En ese sentido, el lema de Bread and Roses creo que últimamente ha perdido esa fuerza y volvemos a lo mismo, tal vez por haberse sumergido en esta ideología woke. Sí, creo que ya está tan sumergido en esta ideología que realmente se ha perdido el sentido, la esencia del movimiento como tal.
no podemos satanizar ni podemos calificar en general a todas las mujeres que fueron a este 8 de marzo a marchar por la ciudad. Hay unas mujeres que realmente sí están casadas con la esencia del movimiento, otras pues supuestamente radicalizadas, violentando totalmente a toda la gente que pasaba. Inclusive me llamó la atención muchísimo ver un video de una niña con una lata de aerosol pintando autos, ¿no? Pensando que con eso se ganan espacios, se ganan a ser escuchadas. Lo que sí es también lamentable es, por ejemplo, las vallas en el Zócalo, ¿no? Sí, claro. Es lamentable que, Sobre todo teniendo una presidente mujer. exacto, hacia allá iba. Es lamentable tener esa contención, es más, debería haber salido la presidenta al palco a hablar con las susodichas, ¿no? Con sus congéneres, y no, o sea, recluida totalmente y totalmente acuartelada, sin tener una representación real, ¿no? Pero, ¿qué tal lo vemos pues el sábado, ¿no? Entonces, digo, el domingo, ¿no? En el festival totalmente toda la gente pues acarreada, que pues, de alguna manera conformista o que predica con el movimiento morenista, ¿no? No se quiso enfrentar a la realidad de las mujeres. En una parte, pues le entiendo perfectamente por la parte de las mujeres que estaban muy violentas, ¿no? En ese sentido, pero yo veo otra parte que está esperando, pues, eso, ¿no? Una representación desde arriba, jerárquica, de la mujer. Para mí siento que, como lo dices, bien lo dices, el movimiento se ha ido perdiendo. Si seguimos o si siguen en esa radicalización, pues vamos a volver a tener un movimiento totalmente, pues, estilo 60 de porros. O sea, 60. Y también tenemos este asunto que deliberadamente está transformando al séquito de la generación Z en una especie como de híbrido en ideologías extremas, ¿no? Porque creo que es muy ejemplificador cómo Estados Unidos y el mundo occidental comienza a dar un giro a la derecha y en algunos casos un giro a la ultraderecha muy radical. Y todo esto causado por los escollos ideológicos que ha tenido la presencia subrepticia de muchas ideologías woke dentro de todas estas corrientes progresistas. Y también creo que deja muy claro a grandes rasgos que el verdadero objetivo de llevar al absurdo y a la radicalización tan extrema lo woke ha borrado del mapa las verdaderas urgencias. No estoy diciendo que los feminicidios no sean urgencias, que la violencia contra la mujer no sea una urgencia, pero yo sí creo que ha borrado del mapa la urgencia de encontrar soluciones a conflictos que nos atañen a todos como sociedad, ¿no? Como el respeto de los derechos humanos, de los derechos laborales, que tenemos una sociedad en el siglo XXI con bastante precarización laboral, que tenemos, por ejemplo, a los millennials sin posibilidades de jubilarse, sin posibilidades de comprar una vivienda, pues ya, y por ejemplo, para la generación Z, todas estas cosas, todas estas corrientes que llevaron a entretener la opinión pública y quitar los reflectores de estos problemas que también son muy importantes y que también tienen que ver con la interacción social y política. eh, Siento que los generación Z son muy susceptibles a adoptar un giro a la derecha porque se les está pintando un panorama muy negro, ¿no? Porque no se les está ofreciendo soluciones a este tipo de cosas, a este tipo de problemas
y lo único que le ofreces es escoge tu género entre como 20,000 letras, ¿no? LGBT, X, Y, Z, o sea, pues obviamente esa no es la respuesta que esperas del sistema, ¿no? Creo que los generación Z por eso son muy susceptibles a adoptar opiniones y posturas ideológicas extremas hacia la derecha. Sí, pero fíjate, es que dependiendo también, siento, de dónde esté posicionada esta generación, ¿no? Por ejemplo, si lo vemos aquí en México, pues no está posicionada hacia la derecha, ¿no? Al contrario, está posicionada hacia la izquierda, en donde sabe que pues ya no le importa su futuro porque sabe que de alguna manera el gobierno le va a extender la mano y le va a dar dinero para vivir, ¿eh? Pero, por ejemplo, lo vemos en Europa y en Europa sí se está radicalizando esta generación, ¿no? Porque ya no hay un estado de bienestar tan abierto, ¿no? Si hay una problemática de que la población se está haciendo vieja y que precisamente no hay una población en la que haya muchos nacimientos, ¿no? Sabemos que desde que pasó la Segunda Guerra Mundial, la población europea ha ido disminuyendo precisamente por el paso de estas guerras, ¿no? Y ahora con la posibilidad de que pudiera haber una tercera, pues todavía se pueden retraer un poquito más, ¿no? Podríamos decir por ahí que se lo van a enmicar, ¿no? Sí. Pero también tenemos este problema de la tasa de natalidad que en unos 20, 30 años es una bomba de tiempo que nos va a explotar en el mundo occidental, y aún siendo un país como México, que está todavía en el subdesarrollo, que todavía es tomado como emergente, ¿no? Que hay muchas cosas que de ahí ya podremos cuestionar, pero se supone que nosotros éramos uno de los países donde teníamos una tasa de natalidad alta y ya tenemos o sea, ya claramente ya llegamos al cisma y ya tenemos claramente la tendencia, ya está cantada la tendencia hacia la baja de la tasa de natalidad. Tenemos, o sea, no se puede tener menos de uno, pero bueno, la tasa de natalidad es menos de uno, ¿no? Ya en México, o sea, la sustitución precisamente de niños por perrijos, ¿no? Que ha sido parte de esta ideología, pues no ha permitido que haya generaciones nuevas que trabajen para poder sostener pues, a los viejos y que a su vez pues siga la cascada, ¿no? Entonces, sí estamos viendo que no solo Latinoamérica, no solo Europa, sino también China tiene un problema de pensiones también que se le presenta, ¿no? Ahí pues un poco en el sentido de que pues, durante el gobierno maoísta y totalmente republicano ahí de la República China, pues prohibían el nacimiento de un niño o más, ¿no? Por la escasez de alimentos, ¿no? Eso hoy repercute en una China industrializada, Que necesita mano de obra, o que para competirle abiertamente a la India va a necesitar más mano de obra. Así es. Y en la India, pues eso no va a suceder, ¿no? Aunque ni en el corto ni en el mediano plazo, ¿no? Porque sí, sí tienen como un poder genético bastante abultado. O sea, va a la alza, ¿no? O sea, Sí. va a la alza total y el problema de la India es que no tiene un sistema de pensiones o jubilaciones muy capaz de sostener a su población, sino pues trabaja hasta que mueras, ¿no? Si te mueres en el taller o lo que sea. Me hiciste acordar de un capítulo de Family Guy, no sé si medio lo topas, que es que hay un capítulo donde están como en la maquila china y está un viejecito así trabajando en la maquila y de repente, ¡pum!, se muere en la máquina de coser. Y justo se muere, se lo llevan con pala y luego llevan un bebé.
Así prácticamente, ¿no? Así prácticamente es en esa zona, ¿no? Entonces, Ajá. pues, o sea, pa- los Simpsons y Family Guy siempre han dicho la verdad, digo. Sí, pues bueno, lo cual nos puede llevar ahorita al asunto, eh, eh, también estas como teorías medio conspiranoicas de que dicen que Trump está asestando un golpe a la economía con todas estas locuras del emperador, pero que es un caos programado y muy bien planeado. No sé si creérselas, pero también hay algo que tiene ahí cierta lógica. Es cierto que hay una crisis de deuda bastante severa. Es cierto que también llevamos arrastrando una tendencia inflacionaria bastante, eh, ya lleva bastante tiempo, desde antes de la guerra en Ucrania. Creo que hubo un momento en que hubo como que se estancó esta tendencia después de la pandemia, pero creo que justo cuando comenzó la guerra de Ucrania comenzamos de nuevo a ir para arriba y comenzamos a ver altas tasas de interés en la Fed. Tenemos un problema bastante grave en la economía porque está como en una especie de hoyo negro de donde difícilmente podemos salir, y siento que también es por eso la urgencia de Donald de salir de Ucrania, de salir del asunto de Ucrania, para como afinar ese engranaje que haga que la economía vuelva medio a funcionar un poquito. Entonces, si le ponemos a lo mejor 2, 3 tacitas ahí de Nescafé a la economía con el asunto de que probablemente estén enfriando a los mercados para hacer como una especie de reset en las tasas de interés, pues tiene cierta lógica, pero no sé si les vaya a salir. Te dejo este tema porque sé que tú eres el experto, sé que tú puedes desglosarlo mejor que yo, que soy un neófito en el asunto de la economía, pero eso es lo que yo alcanzo a entender. O sea, está, es difícil, es muy difícil porque tendrás que, como ya lo platicamos al principio, tienes que, esa idea de una economía cerrada está muy, muy difícil, ¿no? ¿Cuáles son los problemas de Estados Unidos? Que hoy su deuda es cerca del 123% de su PIB, ¿no? Y se espera que en el 2050, por ahí 2051, 53, se duplique. Entonces, estamos ante duplicar la deuda que pues tu producto interno no te va a alcanzar si en algún momento quebrases, ¿no? Entonces, es, es eminente que necesitan bajar ese porcentaje y pues la idea es esa economía cerrada que de alguna manera Trump espera. Y precisamente no ayudar ya tanto hacia el extranjero, sino ayudar internamente, ¿no? Por eso el desmantelamiento del USAID o USAID, ¿no? Que pues, representa mucho dinero que ya se va a quedar en Estados Unidos. ¿Qué pasa? El problema es que Estados Unidos ya estableció una economía de mercado que difícilmente vas a poder desechar, ¿no? Hay una dependencia de tus socios comerciales, aunque dicen que es posible que ya el TECMEC solo va a estar renovado entre Canadá y Estados Unidos, ¿no? Que van a sacar y expulsar a México, pero ya es muy, muy difícil que Estados Unidos entre en una dinámica de una economía cerrada sin la participación de otros jugadores internacionales dentro de su territorio. Es muy difícil, ¿no? La industria, por ejemplo, pues se ha visto desplazada. Hemos visto que en estos últimos meses, como ya lo habíamos platicado, Trump ha traído inversión de 1.5 billones de dólares, ¿no? A golpe de arancelazos y a golpe de intimidación, lo que sea, pero ha como repatriado esa inversión hacia Estados Unidos, ¿no? Todas las empresas norteamericanas ya no vieron hacia los países donde estaban establecidos algunas sucursales
para reinvertir esas ganancias, ¿no? En México, por ejemplo, está clarísimo que muchas empresas, sobre todo las automotrices, en este primer trimestre, todas sus ganancias del 2024 no las van a reinvertir en el país, ¿no? Sí. Y está claro también que la incertidumbre incentiva también o desincentiva la inversión, ¿no? La incertidumbre ya más allá de la buena o mala gestión de la administración en México, creo que también es una incertidumbre global que está causando que los flujos de mercado que había habitualmente estén paralizados. Exacto. Ahora, decir que vas a debilitar al dólar para atraer inversión, es que no es cuestión de debilitar al dólar, ¿no? Eso hoy solamente lo hace China devaluando y devaluando constantemente porque le sobra el dinero. Pero a Estados Unidos no le sobra el dinero precisamente para debilitar al dólar, ¿no? Pues la debilitación del dólar es solamente por las fuerzas del mercado, y hoy las fuerzas del mercado no te lo están permitiendo, ¿no? Simplemente. Pero ¿qué pasó? O sea, ha habido dos eventos muy importantes que han marcado la economía americana. El 2008, con todo el burnout hipotecario, y la parte del COVID, ¿no? En 2019. Eso ha permitido que Estados Unidos o el gobierno norteamericano se haya endeudado muchísimo en el primer episodio por rescatar a todos los bancos y que no cayera o reventara la economía americana. Y en el segundo episodio sí, ayudando un poco a la economía americana, pero sobre todo ayudando a las familias norteamericanas para no ayudar. Esos dos eventos trajeron, por supuesto, un endeudamiento brutal hacia Estados Unidos, donde se vio que creció en los últimos años muchísimo hasta llegar hoy a los 123%. ¿Qué hacer? Pues, o sea, ¿qué hacer sobre cómo debilitar al dólar? Pues hoy le tienes que dejar esa parte pues, al mercado, no hay de otra, ¿no? Los mecanismos de apreciación y depreciación de la moneda están totalmente sujetos a la oferta y a la demanda. No hay más. El único país que tiene la capacidad para realmente mover su moneda y devaluarla de una manera sistemática es China. Los demás países ya perdimos esa opción de hacerlo, ¿no? Y pues esperando que pues, las tasas pues bajen, ¿no? Si la inflación baja, las tasas bajarán, lo que eso puede ocasionar pues una recompra de deuda norteamericana y bajar un poco ese endeudamiento interno que está difícil, ¿no? En su manejo, ¿no? Entonces, ya lo veremos si efectivamente con los gastos y recortes que se hacen hacia la ayuda hacia el extranjero, ayuda un poco a esa recompra de deuda interna para poder establecer otra vez la dinámica. Si no, pues vamos a ver que como sucedió en el mandato de Joe Biden, viendo que Estados Unidos podría entrar en default y a que a la última hora aumentaran el techo de la deuda, ¿no? Entonces, sí es todo un tema de qué va a pasar. No es nomás bajar el switch y hacer un reset para otra vez conformar toda la parte económica de Estados Unidos. Debe haber, no le vas a decir al obrero que hoy va a disminuir el pago de la hora, ¿no? A menos de lo que está ganando ahorita. Vas a instalar un welfare otra vez donde de ayuda económica todavía mucho más agresivo de lo que hoy ha quedado de ese antecesor. No sabemos. La política que quiere hacer Trump no le beneficia en nada a Estados Unidos. Sí puede de alguna manera retraer o traer nuevamente cierta producción a Estados Unidos, tal vez
la más estratégica y de esta manera también esa producción estratégica que hoy pudiera establecerse en Estados Unidos, pues volverte otra vez un jugador esencial y primordial en el ámbito internacional. Hablamos pues sobre todo de la parte electrónica y de la parte de chips y inteligencia artificial, que por ahí ya se sabe que hay un acuerdo con TSMC, que también era como lo que habíamos como sospechado, ¿no? Que ya había como un acuerdo ahí para que Taiwán, pues ya diera por perdida su causa, porque pues ya tienes este asunto de que pues ya viene la empresa que es importante para Estados Unidos para proveerle de chips y de todas estas, toda esta cuestión tecnológica. Y es importante, sí, pero creo que como bien apuntamos desde que comenzamos este proyecto, le va a alcanzar el tiempo para realmente hacer esta relocalización. No creo que le alcancen 4 años, deberá reelegirse un periodo más, o quien siga la tónica o quien sea elegido debe seguir con esta misma tónica. Ya lo hemos platicado aquí, que el que más, que de alguna manera que vemos que podría ser un sucesor de este tipo de políticas, pues podría ser Marco Rubio, ¿no? El secretario de Estado, ¿no? Y seguir con la misma dinámica, ¿no? De que soy tal vez un poco más moderado, porque, o sea, Marcos sí es de una manera duro, pero también es moderado en sus principios, ¿no? Creo que menos. Digamos que se sabe mimetizar con el asunto liberal del dinero, con el asunto del libre mercado, con el asunto, sabe ser pragmático, etcétera. Pero también esta es la otra parte. También no será que todo este bluff arancelario que estamos viendo, porque cada vez está un poquito, yo sí ya me siento como en un 80% seguro de que todo esto es un bluff que tiene otros fines, porque siento que Estados Unidos no puede darse el lujo de dar golpe en la mesa tan redondo. Siento que no tiene las capacidades tampoco ni la infraestructura para darse el lujo de decir yo voy a producir todo lo mío y como vender, ¿no? El de Futurama, abriré mi propio bar con mujerzuelas y juegos de azar. Prácticamente Trump está diciendo eso es su discurso, pero creo que en los hechos es muy difícil que lo lleven a cabo, porque también Estados Unidos tiene un déficit de infraestructura, ya tienen bastantes años que no crean toda esta parafernalia que requiere el que tú relocalices la industria en tu país, que tengas buenas vías de comunicación, que tengas puertos, aeropuertos, trenes, vías alternas para... Y todo lo que hay en Estados Unidos, a pesar de que sigue siendo infraestructura madura, bastante bien hecha, etcétera, tenemos un déficit como de unos 20, 25 años. Sí, lo que hablábamos, creo que lo platicábamos un poco en la parte del primer podcast, ¿no? Donde vamos a ver la infraestructura y la renovación y el crecimiento, pues son en las dos costas, oeste o oeste, ¿no? El flyover country, como le decimos, es la parte central, pues esa todavía precisamente es la que está sufriendo esa decadencia o esa inoperancia o no inversión de esos 25 años que comentas, ¿no? Entonces, habrá que industrializar el centro, habrá que crear infraestructura en el centro. O sea, hoy vemos, por ejemplo, pues, Detroit, que si hubiera, ¿quién iba a pensar que en algunos años atrás fue el estado rey de la industria automotriz? Hoy, un estado quebrado, ¿no? Literalmente quebrado, con índices de delincuencia muy altos, ¿no? Con índices de muertes por fentanilo muy altas, ¿no? Entonces, habrá que ver qué va a hacer. Bien lo dices, es imposible, y Estados Unidos no tiene
todos los elementos para volverse una economía cerrada. O sea, es imposible que lo suceda. En este discurso, pues ha traído de alguna manera otra vez la reinversión y querer establecer, pero si vemos de alguna manera platicar de estos empresarios tecnológicos muy vinculados con el gobierno de Trump, si viéramos hoy cómo se ha manejado o cómo han manejado su industria o cómo se ha visto su volatilidad en el mercado, pues vemos que Elon, Mark y Jeff, pues no les ha beneficiado en lo absoluto estar con Trump, ¿no? O sea, han perdido en estos meses, Elon pues ha perdido cerca de 157 mil millones de dólares, ¿no? Mark pues, ha perdido cerca de 8,000 a 10,000 millones de dólares. Y Jeff Bezos pues, ha perdido entre 31 y 35 mil millones de dólares, ¿no? Y han visto vaivenes en sus acciones, pérdidas del 14% de valor de mercado. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿No? Pues que tampoco ellos pueden sostener precisamente esa parte de quedarse en Estados Unidos y producir solo en Estados Unidos, ¿no? Haciendo ahí un evento, ¿no? Comprándole Trump un Tesla a Elon Musk como un simbolismo de que él confía en la industria a pesar de lo que ha sucedido últimamente con Tesla, ¿no? Sobre todo pues, que ya tiene un fuerte competidor en la parte de autos eléctricos que es BYD, ¿no? Que es Build Your Dreams, China totalmente. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues si pone aranceles, por ejemplo, Jeff Bezos, pues ya no va a tener tanto flujo de venta de sus mercancías, ¿no? Mark, pues de alguna manera, pues, la parte de comercialización, pues también muchos agarrarán y ya no se involucrarán. Inclusive, pues, por ejemplo, han tenido problemas con la Unión Europea en el manejo de datos, ¿no? Multas por ahí también. Entonces, pues veamos qué sucede con todo esto. Bueno, aquí tenemos también otro problema, ¿no? Que estábamos analizando y que veíamos como de una manera muy superficial ese día que comenzamos este proyecto, pero qué tan viable es realmente llegar a una especie de tecnofeudalismo que claramente hay un intento de hacer. El hecho de que estos personajes le hayan dado el espaldarazo a Trump y que hayan llegado a la toma de protesta, etcétera, hay un intento de tender ahí su camita. O sea, es innegable, ¿no? De que están tratando de tejer una red de contubernio y de esta especie como de club de Toby de la tecnología, pero hasta qué punto realmente tenemos las capacidades de Estados Unidos bien afinadas, bien retocadas para que lleguemos a esta tecnocracia o tecnofeudalista. Y retomando también todo esto de lo que estás hablando, ¿hasta qué punto, por ejemplo, Mark, hasta qué punto Jeff, hasta qué punto el señor de las puertas, el otrora salvador del mundo por sus vacunas voluntariamente obligatorias? No me funes YouTube por decir esto. Pero sí, ¿hasta qué punto van a dejar que, por ejemplo, el señor elongado tome la batuta de toda esta parafernalia del tecnofeudalismo dentro del gobierno de Trump, con toda esta
todo este performance medio oligofrénico de Elon, porque sí siento que es como que él solito se está queriendo asumir como un protagonista de esta administración, a pesar de lo que se está perdiendo en este momento de dinero, lo que está en juego, etcétera, que aún así, creo que son personajes que saben muy bien cómo se mueven los mercados y ellos, por ejemplo, más allá de Trump, creo que ellos sí saben cómo reiniciar o resetear un mercado, porque ellos son los principales jugadores en este momento del mercado. Pero retomando este asunto de Elon, ¿hasta qué punto Mark, Jeff, Bill, todos estos gigantes tecnológicos de Silicon Valley están realmente muy a gusto con que Elon esté tomando este protagonismo, este liderazgo entre este clan tecnofeudalista? No creo que estén del todo contentos, ¿no? Porque precisamente, como bien lo dices, Elon ha querido ser el protagonista, aparecer en el escaparate o el aparador, ya se peleó o tuvo ahí unos roces con Marco Rubio precisamente que no está haciendo lo debido para adelgazar al Estado, ¿no? O el Departamento de Estado, en fin, Y hubo que ahí. más allá de que hubiera sido una diferencia ideológica, es una diferencia, bueno, ni siquiera es diferencia, es una especie como de regaño que quiso llevar a cabo Elon con Marco, porque es, oye, ¿cuándo vas a hacer todo lo administrativo que prácticamente le está haciendo lo que yo te mandé, ¿no? Y sí, sí, como que Marco sí dijo, ¿perdón? Claro. Sí, ¿de cuándo para acá tú? O sea, estoy ocupado, carnal, o sea, estoy haciendo Ucrania, estoy con este asunto de los aranceles, o sea, estoy haciendo que México, haciéndole la manita de puerco a la presidenta, etcétera. ¿Y a qué horas quieres que haga todo lo de USAID? Sí, inclusive, por ejemplo, pues Marco por ahí respaldó, pues, oye, sí estoy en eso, inclusive hubo trabajadores del Departamento de Estado que se jubilaron anticipadamente, precisamente en esta parte de poder reducir gastos, y pues seguramente hasta Marco lo dijo. Tal vez lo que quiso hacer Elon es que yo había recontratado esos 1,500 y cobrarlos al mes o a la semana, ¿no? Entonces, para decirse, miren, estoy trabajando en la eficiencia del gobierno, ¿no? Que por un lado, también esta parte que dado el relato que está circulando en las redes, esta parte de Donald que está tratando de mediar pragmáticamente entre todo su gabinete para decir, lo que está haciendo Elon es muy importante, sí, güey, pero pues tampoco le des tanto poder como para llegar y mangonear y darle los dedos a todo tu gabinete, porque se te van a ir, tu gabinete se va a quebrar por dentro. Lo que está pasando es que ahorita vemos en el gabinete de Estados Unidos pues dos esferas o dos arenas muy importantes, ¿no? El político de carrera contra el empresario, ¿no? Entonces, El empresario oligofrénico advenedizo. exacto. Entonces, o sea, el pensamiento de que el Estado tiene que ser delgado, que en la eficiencia operativa, pues son ideas totalmente empresariales. Y aparte son ideas completamente oligofrénicas, ultralibertarias, que en los hechos son una utopía. Sí. Porque no puedes desaparecer la administración pública, y mucho menos en el estado en el que está Estados Unidos en este momento tan polarizado, el desaparecer la presencia de la administración pública en muchos rubros, tanto sociales como políticos, como eso sí puede causar una fractura muy importante, muy significativa en el tejido social, que ya de por sí está muy dañado, que ya de por sí tiene tendencia a romperse desde hace bastante tiempo. Y no sé, yo siento que las ideas oligofrénicas ultralibertarias
tienen fecha de caducidad a partir de que en el momento de que le estás dando tanto poder a esta motosierra alegórica, performativa de Elon Musk. A ver, Elon es empresario, ¿no? No lo ve. Él ve su posición en el gobierno o en el Estado desde su visión empresarial. Yo cómo reduzco gastos, pues me corro a unos 300, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué hay para financiarme? Pues ya no voy pues ya no voy a cancelar esta línea de producción y ese dinero lo voy a dirigir hacia otros proyectos. Es lo que está pasando. ¿No? Cancelación de líneas de producción, si lo vemos de manera estatal, pues estoy cortando programas que simplemente no funcionaban y que desviaban dinero que no debía desviarse, ¿no? O es un producto obsoleto, ya no hay demanda en el mercado, ¿no? Uh-huh. Entonces, él lo está viendo desde su visión empresarial totalmente, totalmente. Y así no se maneja el Estado, ¿no? Sobre todo porque lograr mantener el poder requiere la repartición de cuotas de poder. Sí, inclusive dicen que quieren emular el Estado de Reagan, ¿no? De Ronald Reagan, ¿no? Entonces, pero recordemos que es una gran hazaña la que logra Reagan en los 80s, porque veníamos de esta vorágine ultrademócrata que hizo que Jimmy Carter hiciera el 1-2, ¿no? En su mandato. Y si no hubiera pasado la guerra del Yom Kippur, Ronald Reagan no gana, ¿eh? No gana. O sea, ahí tenemos era otro momento histórico, ¿no? O sea, y Ronald Reagan supo muy bien vender su proyecto, su producto político, etcétera. También esta coalición republicana, siento yo, percibo más que a lo mejor no me tocó vivir esa época, pero yo percibo que era muchísimo más homogénea en su sentido conservador. No tenía tantos escollos como ahorita sí los tiene, por ejemplo, el gabinete de Trump, que es como un híbrido bastante raro y bizarro de gente que sí tiende mucho al libre mercado, pero que pues como me conviene, estoy ahorita con Trump. Tienes a mucha gente que podría estar ya en un ala super ultra conservadora de ultraderecha, pero se modera a los usos y costumbres trumpistas, que dices, un poquito parecido a un país bananero que está un poquito más al sur, de cuyo nombre no me quiero acordar ahorita. Sí, pero sí tenemos de mole de chile y de dulce, ¿no? No, de Trump. Precisamente tal vez esa variedad o esa diversificación ideológica puede llevar a que no se cumplan todos los objetivos o metas de esta administración, ¿no? Porque muchos van a chocar en el camino en esa parte ideológica o de posicionamiento. Tendrá que tener un liderazgo muy, muy presente Donald Trump para que realmente controle esta diversidad o este mosaico de ideas o de ideologías para que puedan llegar a la meta. No creo que vayan a muchas metas estos primeros 4 años, pero si ocurre una renovación del mandato de Trump o de alguien que siga con su misma política o tal vez un poco más moderada, pues se logra llegar a un buen puerto. Pero distorsionar hoy lo que encontramos en Estados Unidos es muy difícil. O sea, distorsionar o encontrar un Frankie totalmente diferente está muy difícil. Por lo menos yo lo vislumbro muy difícil, ¿no?
A mí me sorprendió muchísimo el tipo de política que inició. Es cierto, había que presionar, por ejemplo, con México y con Canadá y con China por la parte del fentanilo, sí, pero pues habrá que reforzar también las aduanas norteamericanas, ¿no? Como en ese sentido, ¿no? Y procurar, pues, con tus socios de un tratado de libre comercio, pues tratar de frenar toda esta venta o la compra de precursores de fentanilo, que como lo habíamos dicho, ahora llegan hasta por FedEx y UPS o USPS, ¿no? Entonces, es absurdo que, que solo le eches la culpa a uno de hoy de la crisis que estás viviendo, ¿no? Eh, el deterioro, el quebranto del tejido social en Estados Unidos ya es muy grave y hoy encuentran una solución y un escape también ante esta, este trabajo exhaustivo de horas y horas por llegar a una meta o tener ciertos valores o ciertas pertenencias, pues ya también están haciendo que la gente busque muchas fugas, ¿no? No sé, a mí, o sea, no sé si ya sabe American Psycho. Ujú. Hoy todavía esa parte, todavía más exacerbada, pero no solamente en un ambiente de Wall Street, sino en todo el país. Y es que también tenemos esta parte de que hasta cuando te vas a aventar todo el año blofeando con los aranceles, te vas a aventar todo el año tratando de hacerle manita de puerco, amenazando, amordazando, tomando medidas coercitivas con tus adversarios, con las demás, con los demás actores de tu región, porque también esa es la parte importante, que estamos en un retraimiento de la hegemonía estadounidense es innegable, o sea, ya no podemos, es el inicio de la guerra de Ucrania y posteriormente las tensiones en las que se han metido Estados Unidos y China, es el inicio de la verdadera crisis del retraimiento de la hegemonía estadounidense. Y ese retraimiento trae consigo la necesidad urgente de consolidarte como una región en Norteamérica y de atraer a tus socios y consolidarlos en este camino para realmente ser competitivo ante la abrumadora realidad de que China y la India te van a empezar a robar el mercado y te van a empezar a hacer presión en serio. Y creo que, pues, de perder el tiempo en este velocísimo año que tienen ahorita enfrente y con medidas coercitivas y ya que también con estas amenazas que cada vez espantan un poquito menos porque dices, es un bluff, porque prácticamente Estados Unidos necesita consolidar su región norteamericana como uno de los máximos productores y de intercambio comercial, etcétera, etcétera. Ya no digamos si México entra o no, es que es parte necesaria de toda la logística de la industria y del comercio internacional a nivel de que Estados Unidos se haga competitivo y fuerte frente a sus competidores a nivel global, para hacerle frente a China, para hacerle frente a la India, tanto a nivel industrial, tanto a nivel tecnológico, tanto a nivel de la maquila, etcétera, necesitas integrar tu región y no estarte peleando con tus socios, ¿no? Sí, te digo, el único que de alguna manera se le puso a brinco, pues fue pues, Canadá y aparte de una provincia, ¿no? Y inclusive que te digo que ahora el jueves platicará Doug Ford con el secretario de Comercio para tener un TEC renovado, un TECMEC renovado, ¿no? Entonces, te digo, no sabemos si están contemplando a México o no. Pues de alguna manera lo van a tener que contemplar, pero tal vez le cambien las reglas de juego a México ante estos dos grandes, ¿no? Aparte tienen el margen de maniobra y aparte, más allá de que México o la administración pública en México esté haciendo un buen o peor trabajo frente a Trump, creo que a Trump le agrada Morena por el simple hecho de que
Morena sabe mantener el discurso con sus huestes, mantiene controlada a la población, etcétera. Y creo que eso le agrada, no nada más a Trump, le ha agradado a lo largo del tiempo a todas las administraciones gringas, porque saben que pues México no se va a salir del huacal, tenemos un líder que les está dando a tolito con el dedo bien sabroso, y pues no va a haber una revuelta social significativa que nos ponga en riesgo nuestros intereses, etcétera. También por ahí tenemos que ver y ser realistas, ¿no? O sea, más allá de que tengamos esta venia opositora de que hay muchas cosas que corregir en México, que sí las hay bastante, creo que a Estados Unidos hasta cierto punto está muy cómodo con Morena. Sí, en tanto no toque sus intereses comerciales y económicos, ¿no? Y que por supuesto también ya se vio que mientras más aprieta la manita de puerco, más puede ir sacándole a México, ¿no? Exacto. Y tienen un gobierno a modo, ¿no? Exactamente. Un gobierno a modo que sabe que efectivamente los presionas o los arrinconas y te dan, ahora sí que te dan el dinero de su lunch, ¿no? ¿No? Sí, así de simple. Entonces, pues las amenazas van a seguir, ¿no? Este, eh, Precisamente mientras las amenazas sigan, pues más tarde vamos a tener el establecimiento también nosotros de la parte del nearshoring, ¿no? Que eso perjudica pues al crecimiento El futuro, país. ¿no? Hoy vimos que pues hoy nuestra deuda representa más de la mitad de nuestro PIB, ¿no? Y nuestro servicio de la deuda, estamos hablando de miles de millones de pesos que se pagan mensualmente por esa deuda, ¿no? Entonces, no estamos creciendo y eso también es preocupante y lo que supuestamente nos iba a venir a ayudar y a darnos el escalón para impulsar este crecimiento, pues sigue en stand-by por la parte de las políticas. Por lo menos este año ya se chingó. Sí, este año no vamos a crecer más del 1% si nos va bien. Que también en los tiempos priistas y en los tiempos panistas era algo que pasaba. Siempre la transición sexenal, el primer año era difícil, era tumultuoso, era sinuoso, porque los escollos que dejaba la administración pasada no terminaban de morir y siempre había como que estas acomodadas, así como de no jalen que descobijan, etcétera. Siempre se tardaba como en consolidar esta parte de soltar como los billetazos hasta el segundo, tercer año era como que se acomodaba. También pasó con Andrés Manuel en el 2019, si no hubiera sido por el COVID, a lo mejor hubiera habido una especie como de rebote de la economía, pon tú, ¿no? Pero empezó el COVID, pues no se pudo, ¿no? Pero con Andrés Manuel tuvimos también ese retraimiento en el 2019, en el primer año de su No, o sea, tuvimos crecimientos negativos, ¿no? O sea, hasta del 8% negativo, ¿no? Con toda la parte. Hay que acotar, porque la mesa estaba medio mal servida con los priistas, pero este cabrón llegó y quitó el mantel de un sablazo. Sí. Sí, no, el problema es que ya no veo para cuándo podamos crecer más del 2%. Ese es lamentable, ¿no? O sea, no existe hoy los fundamentos económicos para decir que México puede alcanzar a crecer más del 2% en este país, en este momento, perdón. No los veo, y no los veo a un futuro cercano tampoco. Lo cual nos lleva a aterrizar ahora en la política doméstica y también analizar este asunto de la asamblea informativa del síndrome del Maciosare, que tenemos aquí que analizar también los desaires a la presidenta de parte de cierta cúpula morenista que demuestran lo que estábamos diciendo desde que comenzaron las amenazas y los movimientos dentro de las élites políticas para
medio amedrentar o disminuir las amenazas o los amedrentamientos de Trump hacia México, que sí o sí van a tener que incluir cúpulas políticas, etcétera, que ya lo habíamos hablado aquí. Y a mí me parece que es muy claro y es muy obvio que el desaire a la presidenta viene de ahí. Sí, o sea, se evidenció totalmente el domingo que la presidenta pues, ni tiene la fuerza ni el apoyo ni de su partido, ni de la cúpula hoy del Estado o quien hoy administra y gestiona las dos cámaras, ¿no? Es evidente. Y está sola y tampoco le veo estrategia para poder opacar ese poder que está por encima de ella. ¿Oh? Porque aparte nos la querían vender como un Ávila Camacho y terminó siendo Emilio Portes Gil. Algo así. Algo así, ¿no? Es evidente, ahora sí que se confirmó el obradorato. Exactamente, sí. El domingo, en este festival del síndrome del Maciosare, se confirmó y más que fue evidente la parte del obradorato, ¿no? Uh-huh. Es más, ya no se puede decir que no existe un obradorato, ¿no? Que también, como que ahí como que luego tendremos que seguir tomando nota de todas estas novelas que se van a ir dando dentro de la cúpula del país, tanto en el partido, en el Senado, en la Cámara de Diputados. Hay que tomar nota de quién se va con quién, ¿no? Y quién ve feo a quién, etcétera. Y necesitamos también ver cuáles son las conexiones entre estas cúpulas y Estados Unidos. Bueno, vamos a empezar a ver, o sea, hoy ya hubo ahí un roce entre fracciones morenistas en la Cámara de Diputados, ¿no? Sobre la ley esta del cero nepotismo, ¿no? Que precisamente Morena quiere patearla, o una fracción de Morena quiere patearla hasta el 2030, que es evidente por qué quiere patearla hasta el 2030, ¿no? Porque viene Andy. Así es, exacto, porque viene Andy, ¿no? Entonces, va a haber dimes y diretes. Yo siempre he dicho que la destrucción morena es Morena misma, la implosión va a venir, ¿no? Entonces creo que es importante precisamente darle este seguimiento a la novela que va a venir, ¿no? Ya no sé si sea La la voz. explosión puede venir, pero quiero que hay ya también actores que no estaban jugando antes, que sí tienen relevancia. Por ejemplo, creo que Andrés Manuel le entregó demasiado poder al poder castrense. Uh-huh. Y creo que se metieron hasta la cocina y si tienen chance de jugar cartas, las van a jugar, ¿eh? Ah, por supuesto. Hoy, por ejemplo, el fideicomiso de las Fuerzas Armadas es el que más tiene dinero en el país, ¿no? O sea, hablamos más de 175 mil millones de pesos, por ahí se dice en el radiopasillo, ¿no? Entonces, eh, eh, nada tonto, siguiendo las tendencias de otra parte, de otras provincias, otros países del eje Sao Paulo, pues es darle dinero al ejército, manténlo feliz y siempre va a estar de tu lado, ¿no? Pues Venezuela, Cuba, ¿no? Una tradición en Cuba, en Cuba, por ejemplo, pues un policía militar gana mucho más que un médico, ¿no? O sea, está cañón, ¿no? Entonces, pues se ha mantenido, pero no que la única manera en que el ejército se metiese es porque hay una fuerza real que lo está presionando desde el otro lado del río Bravo. Pero ahí también tenemos como esta parte de la que yo estaba diciendo que
mirando desde la suspicacia, ¿no? De que pues, también los gringos como que les gusta configurar así a México. Como que les conviene de alguna forma. Sí. A ver, somos el patio trasero, ¿no? Es donde les gusta jugar. Es donde les gusta experimentar y ver y ver si alguna de sus locuras funciona o no funciona. Sí, porque también esta parte así como darles chance de que crean que tienen democracia y que tienen instituciones, etcétera. Y yo creo que se acotó como el tiempo del experimento y dijeron, no, ya otra vez regresalos a un partido de Estado porque ya me aburrieron, también pendejos, ¿no? Yo siento como que los gringos así nos ven así como de, ay, cositas. Somos la casa de muñecas, si lo quieres ver así. Sí. Ahora le voy a añadir, voy a cambiar la decoración del cuarto de visitas, ¿no? Exactamente. Cambios, ¿no? Siempre, pues hay un libro muy viejo que no sé si has escuchado hablar, que se llama Vecinos Distantes, que pues platica de todo esto, de esta relación entre Estados Unidos y estamos hablando que el libro es como de los principios de los 80s, creo, ya no me acuerdo bien, pero si lo volviéramos a leer y a retomar, no habría gran diferencia de lo que sucedió en esa época a lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Entonces, es importante ver que la historia es como una espiral, ¿no? Sube, se vuelve a encontrar con ciertas circunstancias y se repite, pero en otra época, ¿no? Sí, claro. Entonces sí siento que pasa eso. Y pues en México, pues la población no tiene memoria, definitivamente. No, y también tenemos que aceptar que estamos en un cisma demográfico de gente que tiene menos de 30 años que no les tocó vivir el priato. O sea, no saben lo que es eso. Sí, o sea, pero el problema es que antes la historia te recapitulaba, ¿no? Te recapitulaba esas épocas del México, ¿no? ¿Qué pasabas? ¿Por qué se llamó el desarrollo estabilizador? ¿Por qué el PRI? ¿No? Por lo menos cuando llegabas a la prepa y te encontrabas una maestra o un maestro apasionado de la historia mexicana, pues te das cuenta de que siempre habíamos vivido en una ilusión y en una mentira, ¿no? Sí, y sobre todo porque te dabas cuenta ahí de que, y esto, híjole, a riesgo de ser juzgado y fundado, ahí te dabas cuenta que el PRI fue una de las cosas menos malas que le pudo haber ocurrido a México en la época postrevolucionaria, a pesar de todo. Sí, no, sí. A ver, fue ese contrato social, el PRI, que permitió la estabilización del país. La institucionalización el darle cauce a todas las cosas o todas las batallas que se dieron en la revolución, ¿no? Causa institucional. Sí, a la barbarie de los generales les puso, a ver, pues, estableció las reglas del juego, ¿no? Entonces, pues, digo, tampoco fue tan malo, ¿no? Ujú. Pero, pues México y su síndrome del Maciosare, quién sabe cuándo lo podemos Superar o evolucionar. evolucionar, exacto, Ujú. ¿no? Pero sí fue evidente lo del domingo, ¿no? Lo del domingo, el obradorato y la nula presencia o la nula fuerza de una imagen presidencial, pues o sea, cual títere, ¿no? Cual títere total. Eso es. Lo cual también nos podría hacer pensar que esta aceptación del 80% que tanto cacarea la cúpula morenista, pues en realidad es el bono post Andrés Manuel que carga Claudia, ¿no? Claro, porque sí, o sea, al fin de cuentas, ven en las mañaneras una réplica de la retórica de Andrés Manuel, ¿no? Ujú. Entonces,
No Porque acaba- híjole, me da un poquito de pena decirlo, pero la señora hasta mimetizó su estilo de orador. Su estilo orador lo mimetizó con el de Andrés Manuel, lo cual a mí en un primer instante me causó pena ajena, pero ya después dije, es que ¿qué otro le queda? Sí, claro. Aparte tienes que seguir con la misma tónica y el mismo tono para seguir pues, llegando al público al que quieren llegar. O sea, Exactamente. Que sabemos que no le habla a gente como a ti y como a mí, ¿no? no, nosotros estaríamos vetados de por vida. Por apóstatas. Exacto. Se rasgarían las vestiduras. Pues bueno, yo creo que con esto estamos cerrando la vuelta al mundo en unas cuantas notas periodísticas que retomamos el día de hoy. Pues de antemano agradecer a quienes llegaron hasta este punto, sobre todo porque al inicio del podcast tuvimos algunas deficiencias técnicas, pero creo que acabó bueno, se puso sabrosa la plática. Como siempre, un placer, un gusto enorme compartir contigo esta tertulia política. Y también, pues, agradecer de antemano también tus conocimientos en economía, en política, que hacen como un momento muy agradable este podcast. Y pues síganos en las redes, síganos en Spotify. Vamos a habilitar un correo muy pronto para que si llegamos a tener, cuando menos 5 fans, que ahí nos escriban, ¿no? Y si quieren algún tema en específico, pues aquí lo tomamos. De mi parte es todo. Agradecer a Abraham por siempre abrir este espacio para estos dimes y diretes, ¿no? Encantado de siempre compartir este espacio contigo y con la audiencia y, pues, y ver qué más podemos por ahí escudriñar y rascarle para sacar una que otra verdad en este mundo que está vuelto de cabeza. Sí, parece que lo pusieron de cabeza desde hace un buen rato. Pues bueno, de mi parte es todo y agradecerles. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.